Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia para nuestra vida espiritual, algo que afecta profundamente nuestra relación con Dios y que debemos tomar con la mayor seriedad: los pecados de los que debemos huir. A lo largo de las Escrituras encontramos la instrucción clara de huir de ciertos pecados, no de enfrentarlos directamente, sino de apartarnos de ellos con urgencia para no ser atrapados ni dominados. Hoy nos enfocaremos en 3 de estos pecados: la idolatría, la fornicación y las pasiones juveniles. Estos pecados, como veremos, tienen un poder especial para alejarnos de Dios y destruir nuestra vida espiritual si no los tratamos con el respeto y la precaución que merecen. Son trampas que pueden parecer inofensivas al principio, pero una vez que caemos en ellas, nos arrastran y nos hunden en una vida lejos del propósito que Dios tiene para nosotros. Acompáñame mientras exploramos cada uno de estos pecados, su significado y cómo podemos obedecer el llamado de Dios a huir de ellos. El primer pecado del que debemos huir es la idolatría. En 1 Corintios 10:14, Pablo nos da una instrucción clara. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Para entender mejor por qué debemos huir de la idolatría, primero debemos definir qué es realmente este pecado. ¿Qué es la idolatría? Cuando pensamos en la idolatría, lo primero que nos viene a la mente son las imágenes talladas y los ídolos físicos que las personas adoraban en la antigüedad. Sin embargo, la idolatría es mucho más que simplemente arrodillarse ante una estatua o una imagen. La idolatría, en su esencia, es poner algo o alguien por encima de Dios en nuestro corazón. Es cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas y se convierte en el objeto de nuestra mayor devoción, amor y confianza. Esto significa que cualquier cosa que se convierta en el centro de nuestra vida, en lugar de Dios, puede ser un ídolo. Puede ser el dinero, el poder, la fama, las relaciones o incluso nuestros propios deseos y ambiciones. En Mateo 6:24, Jesús nos advierte: nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. La idolatría es peligrosa porque nos aleja de Dios y nos lleva a depender de algo o alguien que nunca podrá llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Un ídolo es un sustituto falso de Dios, algo que promete satisfacción y seguridad, pero que al final nos deja vacíos y alejados de la verdadera fuente de vida. Los ídolos del corazón. En nuestra vida diaria, los ídolos pueden ser muy sutiles. A veces no nos damos cuenta de que hemos puesto algo por encima de Dios, hasta que esa cosa se convierte en lo más importante para nosotros. Por ejemplo, el trabajo puede convertirse en un ídolo cuando buscamos nuestra identidad y valor en nuestros logros profesionales, en lugar de en nuestra relación con Dios. De la misma manera, una relación romántica puede convertirse en un ídolo cuando dependemos completamente de esa persona para nuestra felicidad y seguridad emocional, dejando a Dios en un segundo plano. La idolatría también puede manifestarse en la búsqueda del placer, el poder o el control. Si dedicamos más tiempo, energía y pasión a estas cosas que a nuestra relación con Dios, estamos practicando idolatría. ¿Cómo huir de la idolatría? Huir de la idolatría significa examinar constantemente nuestro corazón y nuestras prioridades para asegurarnos de que nada ni nadie esté ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios. Esto implica poner nuestra confianza y seguridad solo en Dios, y no en las cosas temporales de este mundo. Además, debemos cultivar una vida de adoración y gratitud hacia Dios. Cuando mantenemos nuestra adoración centrada en Dios,
es menos probable que caigamos en la trampa de adorar ídolos. Colosenses 3:5 nos dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que, hermanos y hermanas, huyamos de la idolatría. Pidamos al Señor que examine nuestro corazón y nos revele cualquier cosa que haya tomado el lugar de Él en nuestras vidas. Al hacerlo, estaremos más cerca de experimentar la plenitud y la paz que solo Dios puede darnos. El segundo pecado del que debemos huir es la fornicación. En 1 Corintios 6:18, la palabra de Dios nos dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Este es otro pecado del que no se nos manda luchar o resistir, sino huir. ¿Qué es la fornicación? La fornicación se refiere a cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Según el plan de Dios, la sexualidad es un don sagrado que debe disfrutarse dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. El sexo es un regalo de Dios, pero como todo don divino, debe usarse en el contexto correcto. Cuando se usa fuera de ese contexto, se convierte en pecado. Hoy en día, vivimos en una sociedad que ha trivializado y desvalorizado la sexualidad. Se nos dice que el sexo es simplemente una actividad física o un acto de placer que no tiene mayores implicaciones. Pero para Dios, el acto sexual es sagrado. Cuando una persona se une a otra en un acto sexual, no es solo una unión física, sino también emocional y espiritual. El problema con la fornicación es que destruye esta santidad y trae consecuencias dolorosas a nuestra vida. La fornicación no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que afecta nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Quien practica la fornicación peca contra su propio cuerpo, como dice 1 Corintios 6:18. Las consecuencias de la fornicación. La fornicación trae consigo culpa, vergüenza y consecuencias emocionales que a menudo duran mucho más allá del acto en sí. Además, puede generar una desconexión con Dios, ya que este pecado crea una barrera espiritual entre nosotros y Él. La fornicación también puede causar daño a nuestras relaciones con los demás, generando desconfianza, rupturas emocionales y heridas profundas. A pesar de que el mundo nos dice que la fornicación es normal y aceptable, debemos recordar que Dios nos llama a la pureza. En 1 Tesalonicenses 4:3-4 leemos: Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La santidad y el honor son características que Dios espera de sus hijos, especialmente en el ámbito de nuestra sexualidad. ¿Cómo huir de la fornicación? Huir de la fornicación implica cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Jesús nos enseñó que el pecado no comienza con la acción, sino con el pensamiento. En Mateo 5:28, Jesús dijo: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, debemos ser vigilantes con lo que permitimos que entre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Esto significa evitar situaciones y ambientes que puedan llevarnos a caer en la tentación de la fornicación. También debemos ser cuidadosos con lo que vemos y escuchamos. El entretenimiento y los medios de comunicación muchas veces promueven una visión distorsionada de la sexualidad, y debemos estar atentos a no dejarnos influenciar por esos mensajes. Al igual que José en el libro de Génesis, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, debemos estar dispuestos a huir de la tentación sexual, incluso
si eso significa alejarnos de situaciones o personas que nos ponen en riesgo. La pureza no es algo que podemos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es un don que Dios nos da cuando nos sometemos a Él y buscamos su ayuda. El tercer pecado del que debemos huir son las pasiones juveniles. En 2 Timoteo 2:22, Pablo aconseja a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué son las pasiones juveniles? Las pasiones juveniles se refieren a los deseos y tentaciones impulsivas, que a menudo son más intensas en la juventud, pero que pueden afectar a personas de cualquier edad. Estas pasiones incluyen deseos sexuales, ambiciones desmedidas, envidia, ira, orgullo y otras emociones intensas que pueden llevarnos a actuar de manera impulsiva o pecaminosa. La juventud es una etapa en la que nuestras emociones son más intensas y nuestros impulsos más fuertes. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo que huya de estas pasiones, ya que si no las controlamos, pueden llevarnos a cometer pecados graves que arruinen nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Las pasiones y su peligro. Las pasiones juveniles son peligrosas porque nos hacen actuar sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones. A menudo, las decisiones impulsivas que tomamos bajo la influencia de estas pasiones pueden tener consecuencias devastadoras en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Cuando permitimos que nuestras pasiones gobiernen nuestras decisiones, nos volvemos esclavos de ellas. En lugar de ser libres para hacer lo correcto, nos vemos arrastrados por deseos y emociones que nos conducen al pecado. Pero Dios quiere que seamos libres de estas pasiones, que no vivamos gobernados por nuestros impulsos, sino por su Espíritu Santo. ¿Cómo huir de las pasiones juveniles? Huir de las pasiones juveniles requiere una disciplina espiritual constante. Debemos entrenar nuestra mente y nuestro corazón para no ceder a los impulsos que nos alejan de la voluntad de Dios. Esto incluye orar regularmente, leer la palabra de Dios y buscar el consejo de personas sabias y maduras en la fe. La clave para huir de las pasiones juveniles es llenar nuestro corazón de cosas buenas. Pablo le dice a Timoteo que, en lugar de seguir las pasiones juveniles, debe seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Cuando nos enfocamos en buscar las cosas de Dios, nuestras pasiones y deseos pecaminosos pierden poder sobre nosotros. También es importante evitar situaciones que puedan desencadenar nuestras pasiones juveniles. Si sabemos que ciertas personas o lugares nos llevan a caer en la tentación, debemos alejarnos de ellos y buscar ambientes que nos edifiquen espiritualmente. Conclusión. En resumen, hemos hablado hoy de 3 pecados que la Biblia nos llama a huir: la idolatría, la fornicación y las pasiones juveniles. Estos pecados tienen el poder de destruir nuestra relación con Dios y de llevarnos por un camino de esclavitud espiritual. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Dios nos da la fuerza y el poder para huir de estos pecados y vivir en libertad. Huir de la idolatría significa poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas y no permitir que nada ni nadie tome su lugar. Huir de la fornicación significa vivir en pureza sexual y respetar el plan de Dios para la sexualidad. Y huir de las pasiones juveniles significa controlar nuestros impulsos y deseos pecaminosos y, en su lugar, buscar las cosas de Dios. Dios nos llama a una vida de santidad y libertad. No tenemos que ser esclavos de estos pecados. En Cristo tenemos el poder para vencer cualquier tentación y vivir una vida que honra a Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para ti,
te animo a que lo compartas con otros para que también puedan ser edificados. Dios te bendiga grandemente.